Dios bendiga nuevamente a todos los hermanos y amigos en esta tarde. Dios les bendiga de una manera especial. Seguimos meditando en la palabra de Dios aquí en su canal En Defensa de la Verdad. Y seguimos el estudio exhaustivo acerca del diezmo, de la ley del diezmo, o acerca de tener esa certeza o esa verdad de la vigencia o no vigencia del diezmo como algo obligatorio, como un mandato de Dios, como si fuese algo instituido por Dios y que fuese aún aplicable en nuestro tiempo. Sabemos que el diezmo, como lo hemos venido mirando en cuanto al diezmo bíblico y obligatorio de la ley del tiempo antiguo que fue dado al pueblo de Israel por medio de Moisés, ese diezmo fue completamente instituido de parte de Dios. Y como ya lo miramos en un programa pasado, ese diezmo que el Señor instituyó allí por medio de la ley que fue dada al pueblo de Israel, tuvo un gran propósito y que en gran parte era proveer para las personas necesitadas que llegaban a caer en una situación tal de necesidad que en algunos casos no tenían ni para sustentar sus propias vidas, o sea, no tenían para el sustento diario, es decir, no tenían alimento, no tenían vestido y no tenían donde posar sus cabezas, tanto que algunas de estas familias en algún momento dado se vendían a otros hermanos, no más para recibir este sustento, se vendían como esclavos, como sirvientes, pero que no solamente esta ley del diezmo que el Señor instituyó, sino que también acompañada de otras leyes más que el Señor dio al pueblo de Israel, tenía como propósito principal proveer siempre para el necesitado, para el menesteroso, de tal modo que se cumpliera la palabra de Dios, que en el pueblo, en medio del pueblo de Israel, no hubiera menesteroso alguno. Y Dios dio todas estas leyes con ese propósito de que no hubiese menesteroso alguno, pero que el propósito como tal no era enriquecer en particular a alguna familia. En este mensaje vamos a estar mirando la instauración y aplicación correcta del diezmo dado por medio de la ley, del diezmo que se encuentra allí como un mandato en la ley mosaica. Y es que algo particular en cuanto a la institución del diezmo es su progreso desde su anuncio hasta ser establecido plenamente en medio del pueblo de Israel. En el primer pasaje donde se hace anuncio de este diezmo que Dios ha de pedir al pueblo de Israel, se encuentra allí en Levítico, en el capítulo 27, versículo 30 al 33. Es allí donde Dios hace por primera vez mención acerca del diezmo, diciendo que el diezmo de lo que produce la tierra, como todo fruto de árboles, este diezmo pertenece a Dios, es dedicado a Dios. Pero en este pasaje aún Dios no describe con exactitud cómo se llevará a cabo, cómo se desarrollará, cómo se implementará o cómo también se utilizará y distribuirá o se le dará uso a este diezmo dedicado a Dios, ni cómo se colectará o la manera en que el pueblo traerá el diezmo a Dios. Y es que aún el pueblo de Israel, cuando se le fue anunciado la ley acerca del diezmo, aún allí el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, siendo sustentados por la mano poderosa de Dios, y Dios proveía de una manera equitativa para todos, de modo que nadie en medio del campamento de Israel era menesteroso. Todos recibían de parte de Dios lo necesario para el sustento. Todos recibían de la mano de Dios el alimento necesario para cada día. Todos tenían de la mano de Dios vestido, porque Dios milagrosamente hacía que sus vestidos igualmente no se desgastaran ni su calzado. Y todos tenían allí un lugar donde posar su cabeza. Era un campamento completo donde Dios les proveía todo lo necesario. Es decir, que en medio del pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto y mientras estaban completamente bajo el cuidado de la mano de Dios que les sustentaba y les proveía todo lo necesario, allí no había menesteroso alguno. Pero ya allí el Señor les
anuncia esta ley acerca del diezmo, pero no les da mucha descripción de cómo se ha de llevar a cabo, cómo se desempeñará o cómo se pondrá en práctica. Esto allí todavía no lo hace saber el Señor, pero sí les hace saber que el diezmo de todo lo que ha de producir la tierra que Él les ha de dar, como los frutos de los árboles, como todos aquellos cereales, granos, este diezmo dice pertenece a Dios, es dedicado a Dios. Esto era el anuncio de las leyes que Dios establecería para ser aplicadas en la tierra prometida. En el libro de Números, en el capítulo 18, versículo 21, Dios comienza allí a esclarecer y a dar instrucciones de lo que se ha de hacer con los diezmos dedicados a Dios. El Señor dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que la primera razón por la cual Dios les concede el diezmo es por su ministerio. Este ministerio consistía en el servicio que ellos desempeñaban allí, sirviendo al Señor en el tabernáculo de reunión. La segunda razón es porque Dios les dice que ellos no recibirán ninguna heredad. Dios les dice: no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Esto lo dice en el capítulo 18 del libro de Números, versículo 24. Dice el Señor: no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces, esta tribu solamente iba a estar dedicada allí sirviendo al Señor en el tabernáculo. Allí en la tierra prometida sería ya en el templo, pero estarían allí sirviéndole completamente al Señor y no tendrían como tal heredad. Y por tanto, si no tenían heredad, si no tenían tierras, pues no podían sembrar, ni tampoco podían tener ganados, ni tener rebaños, y que esto era la fuente de sustento para estas tribus. Entonces, como Dios no les concede allí heredad, el sustento o por medio de lo cual el Señor sustenta a estas tribus es con el diezmo que pide a todas las demás tribus, diezmo que es dedicado a Dios, pero que Dios lo concede a ellos para su sustento. Aún el Señor les dice que ellos, los levitas, no estarán exentos de presentar ofrenda a Jehová. Les dicen: tomarán los diezmos del pueblo, de lo que toméis apartarás el diezmo para Jehová, es decir, el diezmo de los diezmos, lo presentaréis a Jehová y lo daréis al sacerdote Aarón. Y esto les será contado como vuestra ofrenda de grano de la era y como el producto del lagar. Versículos 26, 27 y 28. O sea que de esta manera era que los levitas daban ofrenda a Dios, no eran exentos de ofrendar a Dios, y que tomar de las ofrendas del diezmo que recibían y sacar el diezmo del diezmo y ofrecerlo a Dios, esto les era para ellos como si hubiesen cultivado, como si hubiesen tenido rebaños, como si hubiesen tenido ganado y hubiesen apartado este diezmo para el Señor. Y dice allí: después de que hayáis hecho esto, les dice Dios, podrán comer de ello en cualquier lugar con vuestras familias y no llevaréis pecado por ello, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Esto lo dice allí en Números capítulo 18, versículo 31 al 32. Esto fue la descripción en cuanto a los diezmos para los levitas. Y digo esto porque no era un solo diezmo. Eran 3 diezmos los cuales se daban a Dios. Pero de esto les voy a hablar más adelante. Es importante resaltar que el libro de Levítico fue escrito mientras el pueblo de Israel estaba acampando en el desierto del Sinaí. Poco después de salir de Egipto y de su travesía por el desierto, allí el Señor les dio leyes al pueblo y fue anunciado el diezmo, pero no se esclareció su propósito, ni la manera de llevarlo a cabo, ni la manera de darle uso. Luego,
Aparece el libro de Números, el cual fue escrito también por Moisés al final de su vida, después de la travesía por el desierto y la llegada a las llanuras de Moab, justo antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. Los acontecimientos narrados en el libro ocurrieron a lo largo de los 38 años que el pueblo de Israel estuvo allí andando por el desierto, desde el segundo año después de la salida de Egipto hasta el año 1406 antes de Cristo. En este libro ya les aclara a quién deben ser dados los diezmos y por qué causa. Allí ya se deja claro que los diezmos los ha dado Dios al pueblo de Israel. Y vuelvo y le recuerdo el versículo allí en el capítulo 18 de Números, versículo 21, que dice: he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es en el libro de Números. Luego está el libro de Deuteronomio, que sigue al libro de Números. Este libro se fechó en el mes 11 del año 40 después del Éxodo, poco antes de la entrada a la tierra prometida. El libro fue escrito en las llanuras de Moab, cuando los israelitas acampaban al lado del río Jordán, donde Moisés pronunció sus últimos discursos a la nueva generación de israelitas, siendo así preparados para entrar a la tierra que Dios les había prometido, donde se establecería plenamente en la práctica todas las leyes dadas por Dios, incluidas las leyes acerca del diezmo. En el libro de Deuteronomio, Dios les da a los israelitas instrucciones más claras y precisas acerca de los diezmos. Y no solo acerca de los diezmos, sino también acerca de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas voluntarias, de las primicias. Y el Señor les dice que todo esto debe ser llevado al lugar porque Él escogiere para que el pueblo se reuniese. Esto está allí en Deuteronomios capítulo 12, versículos 6 y 11. Ahora, empecemos a denotar cosas particulares dadas por el Señor. En el versículo 6, el Señor dice que todas estas cosas, como los holocaustos, los sacrificios, los diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas, dice, deben ser llevadas al lugar que Dios escogiere. En el versículo 7 dice el Señor: comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotras y vuestras familias. Ahora, ¿quiénes dice el Señor que comerán de estas cosas? ¿Los levitas? Dice no. Más abajo dice el Señor claramente en el versículo 18: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Esto lo deja aún más claro el Señor en el versículo 15, donde dice a los israelitas: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. Solamente que sangre no comeréis sobre la tierra, la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Así que queda completamente claro que Dios está hablando exactamente a los israelitas y no solo a los levitas. Él está hablando allí al pueblo en general. Entonces surge una pregunta: ¿acaso no habían sido dados los diezmos a los levitas? ¿Por qué ahora Dios da los diezmos para que los coma la misma familia? ¿Por qué Dios da ahorita el diezmo para que lo disfrute el mismo hogar? ¿Por qué Dios ahorita concede que la misma persona que diezma tome su diezmo para consumirlo y alegrarse allí delante de Dios? Esto es lo que les dije con anterioridad,
que no se trataba de un solo diezmo, sino que se trataba de 3 diezmos, y este es el segundo diezmo. El segundo y el tercer diezmo lo encontramos más claramente en Deuteronomios capítulo 14, versículo 22 en adelante, donde habla acerca de la ley del diezmo, y el Señor dice allí en el versículo 22 al 23: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Y qué es esto de que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días? Y era que allí donde se reunían, donde el Señor convocaba a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, a todas las 12 tribus de Israel, donde allí el Señor los congregaba para que se reuniesen, allí mientras estaban en aquel lugar, volvían y hacían memorias, les eran recordadas las leyes del Señor. Pero observemos lo que sucedía con este diezmo. Si el lugar para reunirse era demasiado lejano como para llevar todos estos productos, dice el Señor en el versículo 24 al 26: mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos, el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Así que el segundo diezmo era para el disfrute de la familia, y como para congregarse en el lugar de reunión era lejano, y allí estaban reunidos varios días. Este diezmo les servía como sustento para los días que iban a estar allí con las familias. Ahora, dése cuenta, el Señor dice: si el lugar es muy lejano y si te es difícil, no puedes llevarlos como tal los productos, cámbialo por dinero, es decir, véndelo. Y cuando llegues al lugar, allí nuevamente cambias el dinero por estas cosas. Lo podrás gastar en lo que tu corazón desee, podrás comprar lo que tu corazón desee, podrás comprar vacas, podrás comprar lo que tu corazón desee. Es lo que le está diciendo allí el Señor. Entonces, algo que nos debe quedar claro es que siempre se entregaba el producto, nunca se entregaba dinero, porque miremos que el Señor dice allí: cambiará los productos por dinero, pero cuando ya te encuentres allí, no entregarás el dinero, sino que cambiarás ese dinero por lo que te apetezca, por lo que tu corazón desee, sea vino, sea comida, sea grano, sea sidra, sea ovejas o vacas, y se congregarán allí alegremente y comerán y se alegrarán delante de Dios. Ahora, en el versículo 28, el Señor habla acerca del tercer diezmo, el cual se daba al final de cada tercer año. Dice así en el versículo 28 y 29: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Este era el diezmo que era destinado para la ayuda social, para la ayuda comunitaria, para ayuda de los necesitados, para la ayuda de los que no tenían que comer, para la ayuda de los menesterosos, para la ayuda del huérfano, de la viuda y del levita que estuviese también necesitado, es decir, para los menesterosos. Fuese levita, fuese huérfano, fuese pobre o fuese una viuda, y se saciaban de aquella ayuda.
Hay discrepancia en cuanto al orden de colectar estos diezmos, ya que eran 3 diezmos. Algunos teólogos sugieren que los israelitas daban los diezmos cada año y que al tercer año daban 3 diezmos, o sea que durante el primero y segundo año daban 2 diezmos y al tercer año daban 3 diezmos. Mientras que teólogos historiadores sugieren que el orden era de la siguiente manera, que el diezmo del primer año era dado a los levitas, para el sustento de los levitas, para el sustento del templo. El diezmo del segundo año era destinado para las fiestas de reunión y el disfrute de la propia familia, como ya lo expliqué anteriormente. Y que el diezmo del tercer año, como lo sugiere el versículo 28, era destinado para la ayuda comunitaria y social, proveyendo el sustento para los necesitados, menesterosos, de modo que se cumpliera lo ordenado por Dios, que en medio del pueblo de Israel no hubiera menesteroso alguno. Es decir, que no hubiese persona que no pudiera contar con el sustento diario y necesario, que lo vuelvo a repetir, era el alimento, el vestido y donde posar su cabeza. Esto es el fundamento en cuanto a la instauración, la institución del diezmo bíblico obligatorio en cuanto a la ley. Y como ya lo hemos dicho, todo esto lo instauró el Señor no con el propósito de enriquecer a alguna persona y familia en particular, sino que con varios propósitos, de los cuales eran sustentar, vuelvo y lo recuerdo, sustentar el templo y a los que allí servían, es decir, a la tribu de Leví. Segundo, para el disfrute y sustento de las familias en los viajes y estadía en el lugar de reunión escogido por Dios. Y tercero, para la ayuda comunitaria y social de los necesitados, especialmente el extranjero, el huérfano, la viuda y el levita que se encontrara en un estado de necesidad. Esto fue lo ordenado por Dios, pero con el tiempo esto tuvo un incremento. Y fue en el tiempo cuando Israel desechó a Dios como rey sobre ellos y pidió rey a Dios que pusiera rey sobre ellos. Hasta este tiempo el diezmo no tenía sino 3 propósitos, los cuales ya hemos mencionado. Las mismas familias necesitadas, pobres, menesterosas, se veían beneficiadas de este diezmo. Así que hasta el momento el diezmo no tenía como fin el enriquecer a alguien en particular. Pero cuando Israel pidió rey, ahora no solo se tomaría el diezmo para lo antes mencionado, sino que ahora ese diezmo se usaría también para el sustento de una monarquía en particular. Y esto no solo haría que el rey diezmara del pueblo el grano y sus viñas, sus ganados y rebaños, como dice en Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 15 y 17, sino que traería otros gravámenes, los cuales están descritos en este mismo pasaje, diciendo Dios, versículo 11 y 17. Así hará el 11 al 17, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y aún dice Dios que cuando sintieran la opresión de aquel rey, que la amaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Lo dice en el versículo 18. Ahora, esto no por causa de Dios, sino por causa de haber desechado a Dios como rey sobre ellos. Así que este fue el diezmo ordenado bajo la ley,
la cual rigió sobre el pueblo de Israel hasta Cristo y la instauración del nuevo pacto. Porque el que está en Cristo ya no está bajo la ley, sino que se encuentra regido por el nuevo pacto, es decir, bajo la gracia. Pues, la palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el diezmo que implementan en el día de hoy cuando quieren instaurar, implementar o poner en práctica un diezmo obligatorio, y el que muchos ministros alegan que se encuentra vigente, el diezmo dado bajo la ley, el diezmo obligatorio. Ya he explicado que no puede ser el diezmo de Abraham y Jacob, porque este diezmo es voluntario. Pero cuando quieran implementarlo como un diezmo obligatorio, es el diezmo de la ley. Y utilizan el pasaje de Jesús que dice a los fariseos en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo cual es un versículo demasiado pobre y que no en nada afirma tal cosa. Este pasaje no es válido para tal justificación, porque aún aquí no se había instaurado el nuevo pacto, aún no había nacido la iglesia, y el Señor hablaba a personas judías que todavía se encontraban bajo la ley, que estaban regidos bajo la ley y que guardaban todos los mandamientos de la ley. El Señor, al utilizar el verbo era, miremos que dice, esto era necesario hacer. El Señor, a utilizar este verbo era, el cual es un verbo copretérito de ser, este verbo indica una acción o estado que ocurría en el pasado de forma continuada o habitual, sin un principio o fin definido. De la ley se conocía su principio, todos conocemos la instauración y el principio de la ley, pero no se conocía su final, aunque lo tenía. El Señor lo indica con la expresión era, indicando con ello que aquel sistema se acercaba a su fin, pero que no estaba definido en qué momento o tiempo exacto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24 y 25, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Es a los que estaban bajo la ley, a los cuales es aplicable el versículo más famoso en la Biblia, el cual es utilizado por líderes cristianos para infundir en el cristiano la obligación de diezmar. Este pasaje es el de Malaquías, el capítulo 3, versículo 8 y 10, conocido por todos, donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pasaje y versículo completamente mal utilizado. No voy a profundizar ahora en ello para tratar la verdadera aplicación de estos versículos. Lo he dejado para dedicar un programa, una enseñanza, un mensaje completamente dedicado a esclarecer cuál es la real aplicación de estos versículos y a quién realmente está hablando aquí el Señor. Ahora, sabemos que a los que estamos en Cristo Jesús no nos encontramos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia, bajo el nuevo pacto. Porque es decir, nos encontramos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley antigua.
no bajo la ley escrita dada por Moisés, sino que ahora nos encontramos bajo la ley de Cristo, nos encontramos regidos por el nuevo pacto, nos encontramos bajo el pacto de la gracia, porque así dice el Señor, porque por él fuimos comprados. El apóstol Pablo lo dice claramente. Ahora somos esclavos de Cristo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, por precio fuisteis comprados. Fuimos comprados por el Señor, fuimos comprados por Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo, ahora somos esclavos de Cristo y ahora somos regidos por la ley de Cristo. Así que la ley antigua, la ley de los diezmos, la ley de los sacrificios, todas estas leyes en cuanto al tiempo antiguo dado a través de Moisés, esta ley ya no rige sobre nuestras vidas. La ley que rige sobre nosotros es la ley de Cristo. Por tanto, ahora somos regidos, como ya lo había dicho, por la ley de Cristo, porque en Cristo hemos muerto a la ley. Lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 4, donde dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Mire lo que dice: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de Cristo. O sea, nosotros en el momento, por eso es que cuando somos bautizados allí, se simboliza que hemos muerto juntamente con Cristo, y cuando una persona muere, ya la ley no puede condenar, no puede juzgar. Esa persona queda libre, libre de toda ley. Cuando una persona, usted se da cuenta, la ley aplica sobre una persona mientras ésta se encuentra viva, pero cuando una persona muere, ya la ley no aplica sobre esa persona. Y aquí lo que está diciendo es: habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. O sea, eso es lo que simboliza el bautismo, el sumergimiento en el agua, de que hemos muerto con Cristo, pero que conjuntamente con Cristo hemos sido levantados para vivir para Él. Vuelvo y leo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que, en conclusión, este diezmo no puede resultar vigente en el nuevo pacto, ya que los creyentes en Cristo no se encuentran regidos por esta ley. No se encuentran regidos bajo esta ley, bajo estos mandamientos. Nosotros en Cristo hemos muerto completamente a la ley, y es completamente a toda la ley, no a una parte de la ley, es a toda la ley. Nosotros ahora vivimos es para Cristo, porque somos de Cristo, porque fuimos comprados por Cristo. Así que esta ley como tal del mandamiento obligatorio no puede ser aplicado a la vida de un cristiano, porque ese cristiano ya no vive para la ley. Ese cristiano ahora vive para Cristo. Es regido, su vida es regida por la ley de Cristo. Su vida es regida por el nuevo pacto, por la nueva ley que es en Cristo Jesús. Entonces, en nada puede aplicarse esta ley del mandamiento como algo obligatorio a un cristiano que se encuentra en Cristo Jesús. Hasta acá, este mensaje acerca de la instauración y de la aplicación correcta de la ley, del diezmo en cuanto a la ley. Y que en conclusión y resumidamente, ahora nos queda claro que no solamente era un diezmo, sino que eran 3 diezmos. Y que un primer diezmo se entregaba para el sustento
de los levitas y el templo, que un segundo diezmo se entregaba o no se entregaba, se guardaba y se usaba cuando se iba al lugar de reunión donde el Señor congregaba a toda la nación, y que allí lo utilizaban para el sustento de la familia y comían de él y lo gastaban en la familia alegrándose en delante de Dios, y que un tercer diezmo se utilizaba para la ayuda de los necesitados, y que este diezmo no se llevaba al lugar de reunión, sino que este diezmo se dejaba allí en las ciudades a las cuales pertenecían las familias, y que allí se reunían los necesitados y se favorecían de este diezmo. Entonces, nos queda claro todo ello de la aplicación correcta de la práctica del diezmo en la ley. En un próximo pasaje vamos a estar ahora observando las características principales de este diezmo, sus principios, los cuales no se aplican y no se enseñan porque a quienes lo instauran en sus iglesias como algo obligatorio no les conviene, pero vamos a mirar allí sus características principales y sus principios, suponiendo que en un momento dado fuera aplicable, suponiendo, porque he dejado claro que no se puede como tal aplicar, pero hay quienes lo implementan y lo enseñan erróneamente en las iglesias como algo obligatorio. Y los que asisten allí lo reciben de esa manera y diezman y lo hacen. Pero entonces vamos a mirar las características principales y los principios que este diezmo conlleva, y que allí donde lo instauran como algo bíblico, no lo enseñan completamente como debe ser, porque si lo enseñasen completamente como es, entonces esto también les afectaría, no les conviene, y por eso se callan, citando solamente aquellos pasajes que les son de su propia conveniencia, esto dando ya idea a que algo está mal. Porque cuando yo tengo que callar ciertos pasajes de la Biblia para que no me afecten otras enseñanzas, esto ya da al lugar de que algo está mal. Pero esto no lo voy a tratar en el día de hoy. Esto lo dejo para el próximo programa. Dios les bendiga de una manera especial y hasta una próxima oportunidad.